No queremos una constitución chavista. Lo que ha ocurrido ayer, Mauricio, y era más o menos previsible, que iba a ser un poco tumultuoso, ¿no? Considerando incluso los antecedentes de cómo se llegó a esta convención constituyente, pero terminó bien, ¿no? La jornada ha durado más de 12 horas y ha ocurrido algo notable, que es que se ha elegido a Elisa Loncón, que no solamente es mujer, lo cual es una señal, sino es una representante reconocida de la nación mapuche. Es decir, lo de ayer en Chile ha sido como una especie de pago de una deuda histórica, ¿no? De una reivindicación. Absolutamente, lo que ha ocurrido el día de ayer en Chile, la verdad que marca nuestra historia. Es un proceso democrático, el cual por primera vez nos va a permitir tener en ese contexto una constitución. Todas nuestras constituciones han sido definidas en situaciones de crisis por grupos militares o acompañados por grupos militares, por una pequeña oligarquía. Nunca hemos tenido una convención constitucional electa democráticamente. Además, las reglas definieron que esta convención fuera paritaria, una igualdad de hombres y mujeres, y también ha permitido el que se abra la posibilidad de escaños reservados para nuestros pueblos originarios. Chile es uno de los pocos países, junto con Uruguay en Latinoamérica, que no reconoce constitucionalmente a sus pueblos originarios, y es una deuda histórica enorme, y además que esto se concrete con una presidenta, como bien dice, que es de la nación mapuche. La verdad es que para los parámetros de Chile es realmente un hito muy profundo, muy importante en nuestra historia, y espero que podamos avanzar a un país que sea mucho más democrático de lo que ha existido hasta la fecha. Ahora, Mauricio, acá en el Perú estamos teniendo exactamente la discusión que tuvieron ustedes sobre si era necesario o no cambiar las reglas de juego establecidas en la Constitución que se hizo durante Augusto, o la Constitución que se asociaba a Augusto Pinochet. Y hay, por supuesto, interrogantes sobre qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que no, y sobre el tema de los consensos, es decir, de no pasar de una constitución, digamos, neoliberal a una constitución socialista, es decir, sino tener una constitución que nos incluya a todos. O sea, ¿cuál es la idea que ustedes tienen de lo que debe ser una constitución? Lo que ocurre es que en el caso chileno se da una situación que yo diría que es bastante única a nivel internacional, en el sentido que, por ejemplo, la constitución hecha durante el gobierno de Pinochet establecía un conjunto de, entre comillas, derechos sociales, pero a su vez definía que estos derechos tenían que ser proveídos no por el Estado, sino por privados. Y eso fue generando un sistema de una constitución neoliberal donde todo se mercantilizó de una forma muy extrema y generó espacios para grandes negocios, industrias que fueron muy importantes, ¿no?, en el ámbito de la previsión, de la salud, de la educación. Sin embargo, esta fórmula involucró que el acceso a estos derechos sociales dependían directamente del tamaño de la billetera de cada familia y del lugar donde se vivía. Entonces, estamos frente a un extremo que es bastante singular, ¿no? Y por lo tanto, lo que nosotros pretendemos, muchos de quienes estamos en la convención, es normalizar la situación bajo los parámetros propios de un Estado social y democrático de derecho occidental en el siglo XXI. No queremos una constitución chavista, no queremos una constitución que incluya un modelo, ¿no?, de socialismo reales, sino acá sencillamente es normalizar la situación. El problema es que este discurso es muy disruptivo, ¿no?, en Chile. Por ejemplo, decir, mire, el Estado tiene que tener un rol principal al momento de entregar prestaciones de salud a todas y todos. Eso es muy disruptivo en Chile, porque la constitución neoliberal establecida con el gobierno de Pinochet, con la dictadura de Pinochet, finalmente fue profundizada durante el retorno a la democracia y los gobiernos de la concertación,
¿no? Que fue la coalición de centroizquierda que finalmente logró derrotar a Pinochet en las urnas y establecer, ¿no?, un largo periodo. Pero el sistema nunca se cambió, ¿no? Y entonces esta es una oportunidad histórica, insisto, para normalizar Chile bajo los estándares propios de una democracia o un Estado de Derecho en forma propia del siglo XXI. Ahora, ha habido una discusión allá y se está planteando acá también sobre este tema de si los partidos son lo suficientemente representativos para ser el único mecanismo para elegir a los representantes a una asamblea constituyente. Ustedes enfrentaron el tema del derecho a la representación obligada, es decir, no solo han establecido la paridad, es impresionante, hay 78 mujeres y 77 hombres, entiendo, ¿no? Pero aparte de eso hay el tema de la presencia obligada de representantes de las comunidades originarias, es decir, entiendo que hay 7 representantes de los mapuches, hay 2 representantes aymara y así de cada nacionalidad. ¿Cómo se evita que se produzca una doble representación, un doble derecho? Que haya ciudadanos que tienen derecho a elegir como miembros de una comunidad nativa, pero a la vez también son ciudadanos de todo el país, de toda la nación, ¿no? ¿Cómo se maneja? Claro, la verdad que esto se maneja generando una mayor oferta, ¿no?, en términos electorales, permitiendo, por ejemplo, en el caso chileno, no existen normas que permitan a los independientes el competir en igualdad de condiciones con los partidos políticos. Los partidos políticos tienen la posibilidad de armar listas que van sumando sus votos, ¿no? Sin embargo, los independientes no tenemos esa posibilidad, pero acá sí se abrió, ¿no?, esa compuerta. Por otra parte, los pueblos originarios tenían la posibilidad, los miembros de estos, de poder elegir si se votaba a partir de una lista de candidatos de pueblos originarios o por los candidatos normales. Las personas que están registradas como miembros de los pueblos originarios tenían esa posibilidad, ¿no? Y se aplicaban las normas de paridad. Fíjese, esto es muy importante porque habitualmente dentro del sistema de la Constitución del 80, ¿no?, que es la Constitución que viene de la dictadura de Pinochet, uno de los cerrojos que se puso para evitar que se modificaran los pilares de la regulación de esta Constitución fue precisamente generar un sistema electoral que excluyera en la mayor medida posible a quienes no eran parte de partidos políticos. Y también se estableció un sistema para que fueran solamente los grandes partidos políticos los que tuvieran una mayor representación en el Congreso. Entonces, finalmente, en Chile, la verdad que si uno no era parte de un partido político, era muy difícil llegar al Parlamento. Ahora, estas reglas se cambiaron únicamente para la elección de esta convención constitucional. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que la gran mayoría de quienes estamos integrando esta convención somos independientes. Y de hecho los partidos políticos tienen una representación muy pequeña, no tienen entre ellos la fuerza suficiente siquiera para poder colocar normas en esta nueva constitución. Entonces ese es un fenómeno que finalmente se concretó a partir de abrir la oferta electoral. Claro, pero ¿cómo ha sido, Mauricio, el procedimiento para que los independientes puedan postular y puedan hacer campaña? O sea, ¿cuál ha sido el mecanismo? A ver, la verdad es que se nos permitió competir en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, esa diferencia que existía respecto de los partidos políticos que podían armar listas que sumaban sus votos con los independientes que no podíamos hacerlo, se eliminó. Entonces, muchos independientes armamos listas, ¿no?, y competimos de igual a igual con los partidos y finalmente ganamos, ¿no? Y también esto se generó a partir de una gran movilización ciudadana. Eso es bien importante, porque gran parte del fenómeno que ha ocurrido, por lo menos en Chile, se vincula con lo que es la falta de credibilidad de las instituciones. Y esto se da cuando las instituciones que se supone están establecidas para resguardar el bien común, en la práctica lo que hacen es resguardar ciertos intereses particulares
en contra del bien común. Entonces eso aleja a la ciudadanía precisamente de los procesos políticos. Entonces la gente no va a votar. En Chile el voto es voluntario. Y eso también va generando finalmente yo diría un círculo vicioso, ¿no? Donde todos los límites del sistema electoral se suman a que la gente no se moviliza para ir a votar porque no creen en el sistema. Entonces salen electos los mismos de siempre. Afortunadamente, a partir de lo que fue el denominado, entre comillas, estallido social, que viene de octubre del año 2019, se generó una gran movilización ciudadana, ¿no? Y esto, sumado a que se eliminaron estas trabas para poder competir con los partidos políticos, generó una convención que está integrada básicamente por independientes. Ahora, Mauricio, la figura de la convención constituyente no estaba, por lo que entiendo, considerada en la Constitución. Es decir, que ustedes, antes de llegar a donde están ahora, a lo que se ha instalado el día de ayer, ustedes han tenido que crear esta institución. ¿Cómo ha sido el procedimiento? Bueno, la verdad es que esto es un procedimiento que se dio en un contexto político, obviamente. Acá hubo un denominado estallido social, que se generó a partir de la aplicación de ciertas políticas públicas que eran bastante abusivas, sobre todo en el ámbito del transporte público, y eso fue generando una reacción en cadena, ¿no? Donde se empezaron a colocar en la palestra todo este sistema de abusos, ¿no? Que viene desde hace ya varias décadas. Y en este contexto de un estallido que iba creciendo, ¿no? Hubo protestas, hubo más bien manifestaciones en Santiago de Chile que reunieron a más de 1 millón de personas, por ejemplo, y que se extendieron por todo el país. Entonces lo que ocurrió fue que la clase política tuvo que reaccionar, ¿no? Y una de las formas de desmovilizar era abrir el proceso constituyente. Y para abrir el proceso constituyente en Chile lo que se requería era modificar la Constitución del 80, porque uno de los cerrojos que tiene la Constitución del 80, otro de los cerrojos era que, a diferencia de otras cartas fundamentales, no contempla un mecanismo para su reemplazo. Solamente contemplaba mecanismos para modificaciones parciales, que eran muy difíciles, porque de hecho se pedían quórums, o sea, mayorías parlamentarias de 2/3, por ejemplo, de los votos para cualquier cambio trascendental, ¿no? Entonces, lo que hizo la clase política chilena, yo diría que con miedo, esto no deriva de la convicción democrática y republicana de los partidos políticos que han tenido representación en el Parlamento, en el gobierno de Chile, durante los últimos 30 años. Esto fue como una suerte de botón de pánico, porque veían de que había un movimiento incontrolable. Entonces, finalmente se generó esta instancia y se tuvo que modificar la Constitución del 80 para los efectos de abrir este proceso constituyente inédito para reemplazar íntegramente la Constitución vigente.